grabar este encuentro. Ahí vamos. Mi nombre es Ludmila Ascue, para quienes me conozcan y para quienes no. Formo parte de la Secretaría de Extensión de la Facultad, y por la Secretaría de Extensión también nos está acompañando hoy Yanina Cobos, nos están acompañando Yanina Cobos y Natalia Quiroga Pita. Y por parte de la Dirección de Políticas de Género nos están acompañando Noelia Otero y Graciana Papavero, que también van a estar acompañándonos en el encuentro de hoy. Por nuestra parte, desde la organización del curso, agradecerles a todas y todos por acompañarnos en este segundo encuentro. Para quienes no pudieron estar presentes en el anterior encuentro, invitarles a que lo puedan ver en la plataforma que les quede más cómoda. Lo dejamos subido en Facebook, pero también lo vamos a subir en YouTube. Les vamos a estar compartiendo hoy los enlaces para que puedan, en el chat, para que puedan verlos. En ese primer encuentro hablamos sobre la introducción al enfoque de género con la docente Marcela Gaviud, y hoy nos vamos a encontrar para hablar sobre género y ciudadanía junto a Alba Salinas. Posiblemente todos y todas la conozcan, pero por las dudas la presento. Alba es abogada, feminista, integrante del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, acá de Mar del Plata, es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y una de las coordinadoras del protocolo de actuación para casos de violencia de género de nuestra universidad. Por nuestra parte, agradecerte, Alba, por acompañarnos. Alba también nos ha estado acompañando en otros encuentros de formación en el marco de la Ley Micaela que organizamos de la Secretaría, así que es un placer que nos vuelvas a acompañar en esta formación junto al municipio de Necochea. Les cedo la palabra a Alba, les invito a que vayan estando atentas y atentos al chat, que vamos a ir compartiendo enlaces, vamos a ir pasando el listado para que puedan completar la asistencia, y después les podamos enviar los certificados. Alba les pedimos que, como siempre en todos estos encuentros, que tengamos los micrófonos apagados, si no, yo tengo el poder de silenciarlos. Así que ustedes se fijan si quieren autosilenciarse o quieren o quieren hacer ver que soy una déspota. Pero igualmente Alba va a hacer una presentación, pueden ir pidiendo la palabra para hacer consultas, lo pueden pedir por el chat, pueden ir prendiendo ordenadamente los micrófonos para interrumpirla y hacer las observaciones que entiendan necesarias. Y yo ya me callo, 20 minutos después de lo que debiera haberme callado. Agradecerles nuevamente por acompañarnos, agradecerle a Alba y cederle ya la palabra para que podamos arrancar. Agradecerles obviamente también a las compañeras de la Dirección de Políticas de Género por estar saludándonos y acompañándonos también en este encuentro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, agradecerles a las chicas por esta posibilidad, ¿no? Y a ustedes por estar presentes en esta propuesta que es la capacitación de la Ley Micaela, que tiene que ver con poder, desde el Estado, todos sus empleadas, empleados y funcionarios, pensar la política pública y pensar las cuestiones organizacionales desde el Estado con una perspectiva de género. El otro día, seguramente con Marcela, han trabajado lo que es la perspectiva de género, la socialización genérica, los roles y los estereotipos de género. Y la idea es hoy empezar a ver cómo esta construcción cultural que es el género impacta en la posibilidad de ejercicio de derechos para las mujeres y las diversidades, ¿no? El encuentro de hoy se llama Género y Ciudadanía, y precisamente lo que vamos a tratar de ver es cómo esa forma que tenemos de socializarnos las mujeres y los varones, ¿no? Impacta en el ejercicio de nuestros derechos de manera diferenciada, ¿no? Y cómo esa socialización genérica también es la que sostiene las situaciones de discriminación y de violencia de género, ¿no? Particularmente vamos a enfocarnos a eso.
Ustedes saben que la ley Micaela tiene que ver con un femicidio, ¿no? Y fundamentalmente con el femicidio de Micaela, y que fundamentalmente ese femicidio de alguna manera, antes de un femicidio, una situación de violencia sexual, pero ese femicidio de Micaela tiene que ver con con una intervención, en este caso, del Poder Judicial, que se lo piensa como que no tuvo la perspectiva de género, que es poder analizar el impacto que tienen las decisiones de manera diferenciada en varones y mujeres, ¿no? Y llevado esto a todos los poderes del Estado, porque no es solamente el Poder Judicial el que interviene sin perspectiva de género en la mayoría de los casos, sino que nosotros observamos esto también en el Poder Administrador e incluso a la hora de la formulación de las leyes, ¿no? Pensar la formulación de las leyes con la lente de género, que decimos las feministas, ¿no? Que es poder pensar cómo cuando formulamos una ley o como cuando pensamos una política pública o una acción concreta de gobierno, estamos trabajando para erradicar las relaciones desiguales de género. A veces es complejo pensar qué significa una política pública con perspectiva de género, o qué significa una ley con perspectiva de género, o qué significa una decisión judicial con perspectiva de género. Y es complejo porque en general nosotras, estamos formateados con una mirada patriarcal, ¿no? Entonces, para pensar con perspectiva de género, tenemos que hacer un esfuerzo consciente, ¿no? Consciente y pensar cada acción que vamos tomando, cómo impacta en erradicar las relaciones desiguales de género. Acciones a nivel institucional y acciones en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? O sea, acá hablamos de cuestiones individuales que tienen que ver con nuestras propias prácticas cotidianas en nuestras familias y en nuestros espacios de inserción, y también prácticas institucionales, ¿no? A donde juega un papel, digamos, fundamental, primordial, el Estado, por la responsabilidad que tiene en garantizar, en respetar y en garantizar los derechos ciudadanos, ¿sí? Entonces, este sería el sentido que le vamos a dar a este encuentro y que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo porque, por supuesto, no va a ser exhaustivo en cuanto a cuál es la normativa que debemos conocer, pero bueno, vamos a intentar aprovecharlo al máximo. No sé si tengo para compartir pantalla, Ludmila. No, ya te paso. Ya te habilito. Ahí estamos. Genial. Aguárdenme. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, este es el título del encuentro. Directamente nos vamos a ir a la Filmina 2. Yo puse acá solo 3 normas. No significa que no haya otras, en realidad es porque básicamente nos vamos a referir a estas 3 normas, digamos, estas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente, claro, no de manera profundizada porque requeriríamos varios encuentros para poder desarrollarlas, pero esto no significa que no haya otras normas. Yo acá solamente tomé 2 convenciones internacionales y la Ley Nacional de Protección Integral hacia las Mujeres, que es la 26.485. Pero a esto le podemos sumar otra infinidad de normas que hacen a la cuestión de la discriminación y la violencia de géneros, como podemos señalar, desde la Ley de Identidad de Género, los principios de Yogyakarta, bueno, obviamente la Ley de Violencia Familiar, digamos, hay una serie de normas que complementan esta selección que yo hice de manera arbitraria por un lado, pero que en realidad tienen que ver con conceptos fundamentales que vamos a ir desarrollando, ¿sí?
Entonces, lo primero que vamos a señalar es que hablamos de 2 convenciones internacionales que han sido ratificadas por el Estado argentino. Y las tomamos porque, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de la discriminación y la violencia de géneros, esta temática empezó a ser trabajada en sede internacional, ¿sí? Los estados tardaron muchos años, décadas, en pensar normas internas para trabajar en la prevención de la discriminación, en la prevención de la violencia, en la erradicación de la discriminación y la violencia, ¿sí? Ha sido a nivel internacional que se empieza a trabajar cuál es la condición en principio la condición de las mujeres, porque también tenemos que decir que tanto la Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres y la Convención para erradicar la violencia contra las mujeres son convenciones pensadas digamos, en términos binarios, ¿no? Mujeres, varones. Hoy ya hemos avanzado en pensar digamos, en violencias y discriminaciones de género, involucrando a las diversidades como grupos que de alguna manera están siendo violentados y discriminados por un modelo patriarcal. Incluso hoy, más que hablar de violencia de género, nos parece bastante más apropiado hablar de violencia patriarcal, ¿no? Como aquellas violencias que padecen aquellos sujetos, sujetas y sujetes que no responden al modelo cultural que impone el patriarcado. Pero bueno, más allá de esta aclaración, que es válida hacerla, ¿no? Porque en el momento en que se formuló esta primera convención, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se formuló en estos términos, ¿no? Con un claro objetivo de erradicar las discriminaciones contra las mujeres. Ustedes saben que esta convención, que es de la década del 70 y que fue ratificada por nuestro país cuando volvió la democracia en el 84, es una convención que surge en sede internacional a partir de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, se da todo un proceso que tiene que ver con la evolución internacional de los derechos humanos, ¿no? En donde se van dictando una serie de declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, pensados con un objetivo central que tenía que ver en aquel momento y que, digamos, aún hoy sigue desarrollándose, que es con ponerle un límite a los estados que han sido los máximos violadores de los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿no? Aparece acá una organización internacional con sus luces y sus sombras, pero que lo que pretende es decirle a los estados que no van a poder ampararse en el concepto de soberanía y en el concepto de no injerencia en los asuntos internos para vulnerar derechos humanos fundamentales, ¿sí? Este es el gran objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, y en ese objetivo aparece esta convención, la Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres. No porque no existieran en el momento en que se dictó esta convención tratados que ya hablaran de la no discriminación. La no discriminación es un principio que aparece en prácticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Sin embargo, entre ese principio de no discriminación refiere la prohibición de la no discriminación en razón del sexo, no del género, sino que se hablaba de sexo, ¿sí? Sin embargo, a pesar de existir ese principio de no discriminación en innumerables tratados de derechos humanos, fue necesaria una convención específica en aquel momento que hiciera eje en la particularidad que tiene la discriminación hacia las mujeres, ¿sí? Y nosotras decimos que esta convención tiene perspectiva de género porque basa su punto de partida o relaciona la discriminación hacia las mujeres con la histórica condición de subordinación de las mujeres, ¿sí?
si nosotros hacemos un recorrido histórico de cuál ha sido la condición de las mujeres a lo largo de la historia, vamos a ir viendo que no hemos tenido los mismos derechos que los varones y que han pasado muchas décadas para lograr esa equiparación en los derechos, ¿no? En la titularización de los derechos, ¿no? En que la ley nos reconozca a varones y mujeres los mismos derechos. Hoy, si tenemos una cuestión pendiente en relación a las situaciones de discriminación, quizá, por lo menos en nuestro país, no nos referimos a otros países, pero sí en nuestro país, la condición de la situación en la ley aparece como equiparada. Podrá haber algún resabio en alguna ley, en alguna norma, ordenanza, en donde exista una diferenciación entre varones y mujeres, como existía cuando no teníamos derechos políticos, ¿no? Pero hoy la deuda pendiente tiene más que ver con la no discriminación en el ejercicio de los derechos, ¿sí? Mujeres y varones titularizamos los mismos derechos, ahora, al momento de poder ejercerlos, sigue habiendo una situación de desigualdad para las mujeres y para el colectivo de la diversidad, ¿sí? Entonces, discriminación y violencia, que es lo que refiere la segunda convención a la cual nos vamos a referir, son como las dos situaciones que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, esta convención, esta primera convención, la ubicamos en el marco del plano internacional, Organización de las Naciones Unidas. La segunda convención la ubicamos en el ámbito interamericano. Ustedes saben que cuando se crea la ONU, digamos, el Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene un sistema internacional que surge de la ONU y después sistemas regionales, ¿no? Que tienen que ver con los distintos continentes. El sistema regional del continente americano le decimos sistema interamericano, depende de la OEA, Organización de los Estados Americanos. En el marco de ese sistema interamericano se dicta esta segunda convención. Que fíjense lo que dice: Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Nosotras ya tampoco decimos contra la mujer porque pensamos que no hay una única forma de ser mujer y que hay diversidades de mujeres, ¿sí? Entonces hablamos en plural, porque además esas diversidades de mujeres implican para el Estado pensar políticas públicas que tengan en cuenta esas diversidades, porque no todas las políticas públicas impactan de la misma manera en las distintas mujeres, ¿sí? Y ustedes van a ir viendo, seguramente van a tener algún encuentro de política pública, lo importante que es que el Estado pueda pensar en estos términos, ¿no? A partir de las acciones concretas que va a desarrollar. Para lograr estos objetivos, ¿no? Que en el caso de la segunda convención tiene que ver con 3 obligaciones concretas: la prevención, la sanción y la erradicación, ¿sí? Cuando un Estado ratifica una convención, está obligado a cumplirla. En términos de obligaciones de los estados, del Estado argentino en sus distintos niveles, municipal, provincial y nacional, aparece, por un lado, la obligación de hacer todo lo necesario para eliminar la discriminación contra las mujeres, y en relación a la segunda convención, hacer todo lo necesario para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? ¿Qué hizo el Estado argentino para ir? El Estado argentino ha ido cumpliendo con algunas de estas obligaciones impuestas internacionalmente a partir del momento en que ratificó las convenciones. Quizá no con todas, pero sí con algunas, ¿no? Es válido señalar que desde que se ratificó la Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres, el Estado argentino ha ido derogando normas discriminatorias,
a los fines de cumplir con esta convención, ¿no? Y también en relación a la violencia, el Estado argentino ha ido pensando en normas para poder aplicar concretamente o para poder cumplir concretamente con estas 3 obligaciones que señala la Convención: la prevención, la sanción y la erradicación, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de erradicar, esta también es una convención que tiene perspectiva de género, porque piensa la violencia contra las mujeres como una violencia que sufrimos por nuestra condición de mujeres y no por otra razón. En realidad, los seres humanos, las personas, podemos estar expuestas a diferentes formas de violencia por diferentes motivos. Por nuestra condición económica, por nuestra condición de extranjeros, por nuestra condición social, por nuestra raza, por nuestra opinión política, por nuestra opinión religiosa, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de esa violencia que sufrimos por nuestra condición de mujeres o por nuestro género, ¿sí? A la cual además se le pueden sumar otras adscripciones que hacen que podamos ser víctimas o podamos padecer otras violencias, ¿sí? Y esto también tiene que ser tenido en cuenta por el Estado a la hora de pensar la política pública, porque no es lo mismo pensar una política pública de asistencia para una mujer migrante, ¿no?, que para una mujer que no lo es, ¿no? O para una mujer de una condición socioeconómica de clase media, que para una mujer que pertenece a sectores más desfavorecidos, ¿sí? Y en estos términos, en el año 2009, el Estado argentino dicta esta Ley de Protección Integral, que tiene un nombre largo, porque en realidad habla de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de sus relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver este nombre extenso, que finalmente lo sintetizamos en la Ley de Protección Integral para las Mujeres? Tiene que ver con que en realidad está pensada para cumplir con estos 3 objetivos, digamos, estos 3 objetivos de prevención, erradicación y sanción, en relación a todos aquellos espacios por donde las mujeres circulamos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que en general cuando pensamos de violencia contra las mujeres, ¿no?, o contra las diversidades, sintetizamos o pensamos en la que está más visibilizada hoy, que es la violencia doméstica, ¿no? La violencia que se padece en el seno de la familia por las mujeres. Y sin embargo hay otro universo de espacios y de violencias que se dan en el ámbito público y que también deben ser prevenidas y erradicadas para poder lograr el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, esta ley viene a trabajar sobre todas esas violencias. La violencia laboral, la violencia institucional, la violencia mediática, la violencia política. Después las vamos a tratar de ir desarrollándolas si nos alcanza el tiempo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que no se entendió? ¿Sigo? Yo iba a sumar algo de la categorización que hacías sobre qué diferente que es atender a las violencias de mujeres, que entran también en otras interseccionalidades, digamos, ¿no? Porque nosotros que trabajamos, por ejemplo, con personas en situación de encierro
neuropsiquiátricos, que en realidad estamos trabajando por su salud, también hay una cuestión de las violencias que se ejercen, no solo institucionales, por el tipo de institución que es, sino también porque son mujeres. Por ejemplo, el hecho de que se coarte a veces la libertad de poder maternar, siendo que, como decíamos, no sé si fue acá la semana pasada, que hablaban, o en algún curso anterior que yo estaba escuchando, todas las mujeres maternamos con apoyos, por ejemplo, o todas las personas con capacidad de gestar maternamos con apoyos, porque una persona que con una condición psiquiátrica no podría. Bueno, así, cuando empezás a hilar un poquito más fino, las pibas con discapacidad también, no sé, por ejemplo, las pibas, las sordas, están ahora en una campaña que habla de esta cuestión de la discriminación por ser mujeres y ser sordas. Totalmente. Bueno. Esto que decís, Ana, es central a la hora de pensar la política pública, y yo que soy abogada, lo veo mucho en relación a las intervenciones que hace el Poder Judicial, ¿no? Cuando estas variables no son tenidas en cuenta. A pesar de que el Poder Judicial debe trabajar sobre la base de un paradigma de derechos humanos, donde estas interseccionalidades ya están, digamos, explicitadas en los propios tratados de derechos humanos, y debiera, digamos, no debiera existir en relación a ello mayor dificultad, ¿no? Y sin embargo, esto, digamos, a veces la ley, ¿no? En términos de ley, convenciones, en algunas circunstancias, y en este caso aparece muy claro, está adelante de las valoraciones y las intervenciones que hacemos socialmente desde los distintos espacios, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando se le dio jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos en el año 94, los jueces tardaron muchos años en hacer parte de sus sentencias como fundamentos jurídicos los tratados de derechos humanos. Y lo mismo pasó con esta ley de protección integral. La ley estaba vigente y, sin embargo, no era utilizada como fundamento jurídico en las causas de violencia familiar. Digamos, tardaron los jueces y las juezas mucho tiempo en incorporarlas, a pesar de que era parte del ordenamiento vigente, ¿no? Y esto tiene que ver con una, digamos, con una falta de adecuada comprensión, ¿no? De lo que significa la discriminación y la violencia de género, ¿sí? Entonces, avanzamos un poquito más. Fíjense, esto que yo les decía, que en el año que esta temática de la violencia y la discriminación fue abordada internacionalmente antes de que los estados empezaran a ocuparse, ¿sí? Y fíjense que en el año 93 se dicta la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se define que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Hablamos de violencia y hablamos de violación de derechos. Y acá siempre vamos a estar relacionando que cuando hay una situación de violencia, una situación de abuso, hay una vulneración de derechos, ¿sí? Y esa vulneración de derechos no es solamente la vulneración de la integridad física porque hubo violencia física, sino que el conjunto de los derechos de las mujeres aparece vulnerado cuando hay una situación de violencia que la atraviesa, no necesariamente la violencia doméstica. Una mujer atravesada por situaciones de violencia laboral, esa violencia laboral impacta en el conjunto de sus derechos, ¿sí? Esta frase, esta definición conceptual, que es del año 93, o sea, pasaron casi 30 años,
en aquel momento fue como muy poderosa, ¿no? Por los efectos y por el rol que va a tener que empezar a cumplir el Estado a partir de pensar la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos fundamentales, ¿sí? Difícilmente en aquel momento, a pesar de que ya el movimiento feminista venía trabajando incansablemente en relación a hacer visibles las violencias, ¿no? Y ya se trabajaba con la categoría de género ya hacía mucho tiempo. Sin embargo, en términos sociales, esto no era tan visible. No era tan visible en el año 93. Y ni que hablar de otras violencias, no hablemos de la doméstica, hablemos de otras violencias que directamente no estaban en la agenda de nadie, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en violaciones a los derechos humanos, en aquel momento, quizás pensábamos en situaciones de extrema gravedad, ¿no? En la dictadura, en la tortura, en la desaparición forzada de personas, en el apartheid, en la guerra, ¿sí? Situaciones de extrema gravedad. Difícilmente se pudiera pensar que una mujer violentada en el ámbito de su hogar estuviera equiparada en términos de gravedad a lo que nosotros llamamos tortura, ¿sí? O a lo que nosotros llamamos apartheid. Bueno, hoy equiparamos a ese nivel el padecimiento que puede tener una mujer que está sufriendo situaciones de violencia, ¿no? Y en estos términos, en el término de esta definición conceptual, veamos qué consecuencias, ¿no? Nosotros podemos inferir de esta definición conceptual, ¿no? Y entonces hablamos de, obviamente, la desnaturalización y la visibilización de estas situaciones, ¿no? La desnaturalización tiene que ver seguramente con lo que ustedes trabajaron la semana pasada con Marcela, ¿no? Empezar a poner en cuestionamiento aquellos roles, estereotipos de género con los que vamos siendo educados, ¿no? Y que de alguna manera los tenemos normalizados porque forman parte de nuestra manera de pensar y de actuar, y en la medida en que esos roles y esos estereotipos son los que después impactan diferenciadamente y sostienen situaciones de discriminación y de violencia, ¿sí? Pero además, hacer visibles las violencias, hacer visibles todas las violencias, la violencia obstétrica, la violencia contra la libertad reproductiva, quizás mujeres de más de 40 o de más de 50 que hemos atravesado por situaciones de parto y que hemos vivido situaciones que quizás hoy las pondríamos en cuestionamiento y hasta nos opondríamos, y que en aquel momento, si bien nos generaban alguna incomodidad, digamos, había algo que, digamos, que nos violentaba, no lo podíamos decir, no lo podíamos hacer visible, no lo podíamos ver como una situación de violencia obstétrica, ¿no? Lo que tiene que ver relacionado con la desnaturalización y la visibilización es la sensibilización. La ley Micaela viene a intentar generar lo que nosotros llamamos sensibilización, que es pensar que aquella persona que está atravesando una situación de violencia está siendo vulnerada en sus derechos, ¿no? Está siendo vulnerada en sus derechos, y que la intervención que realicemos desde el Estado o desde las instituciones deben partir de esa situación de vulneración de derechos, que genera daño, que genera dolor, que requiere reparación, ¿no? Entonces, a partir de la situación de vulneración de derechos,
pensar que la intervención que hagamos puede avanzar en un proceso de reparación, de asistencia, de acompañamiento y de reparación, o puede tener el efecto exactamente contrario. Generar revictimización, crear las condiciones para que esta mujer que solicita ayuda se retraiga porque no obtiene del Estado o de las instituciones la respuesta esperada, o porque por ahí obtiene esa respuesta que tiene que ver con el paradigma que ella ya trae, ¿sí? Y que tiene que ver con la culpa, y que tiene que ver con lo que le dice el agresor, y quizás si desde el Estado y las instituciones esa respuesta se fortalece, entonces hace que la posibilidad de búsqueda de ayuda y de salida de esa situación de violencia se obture, se obstaculice. Y no solo me refiero a la violencia doméstica, me refiero, por ejemplo, también, y esto aparece mucho en el Estado y en cualquier espacio de inserción laboral de las mujeres, que es la violencia laboral, ¿no? O la violencia institucional o la violencia política y tantas otras. Cuando desde el espacio donde vamos a requerir el acompañamiento, la intervención, no obtenemos la respuesta esperada, posiblemente esa violencia se siga perpetuando, ¿no? Y en este sentido es que es fundamental la intervención adecuada, y en términos de acompañamiento, asistencia, prevención, protección y reparación, ¿sí? Bien, finalmente, y después hacemos una recorrida de preguntas o de dudas e inquietudes, al pensar, y esto es, hoy nos parece como una cuestión básica, y por eso estamos sentadas hablando de la ley Micaela, pero en aquel momento no era tan así, pensar la violencia como una cuestión pública, social. Y pensar la violencia como una cuestión pública es decirle al Estado que ya no puede estar más al margen, no puede decir es un problema privado, es que se arreglen, sino que cuando hay vulneración de derechos, cuando hay violación de derechos humanos, hay obligación del Estado de intervenir para prevenir, para sancionar, para erradicar y para reparar, ¿sí? Esta última obligación del Estado de reparar, que es una obligación muy pendiente, en el que el Estado suele estar muy ausente en términos de reparación, porque en general cuando concurrimos al Estado para que una situación de violencia se termine, lejos estamos las mujeres y las diversidades de además pedir reparación. Esto en general suele quedar por fuera de nuestras exigencias. Bueno, las tenemos que incorporar, ¿sí? Porque forma parte. Bien. Preguntas, comentarios. Acá hay un chat con 63, no sé, intervenciones, no sé si son preguntas o son el presente. ¿Ninguna pregunta? Ah, acá está el chat, a ver. No sé si quieren intervenir o vamos leyendo. Luz. Yo aprovecho porque una pregunta que veía que se repetía era si el material va a quedar disponible. No sé si nos lo podrás mandar a la Secretaría y nosotras lo compartimos. Pero bueno, también comentarles que el encuentro está siendo grabado, así que si hay algún concepto para reforzar o algo para revisar, o que nos llegamos a anotar el nombre extenso de algún instrumento, bueno, también va a quedar disponible y se los vamos a estar enviando, lo vamos a estar compartiendo.
esa es una primera pregunta, más operativa, metodológica. Sí, en realidad yo no tengo problema, digamos, en realidad esto es un material que está pensado para dar la clase y para que sea un poco más dinámica en términos de virtualidad. No tiene nada de original lo que está escrito en el Power, pero yo se los mando igual, no tengo ningún problema. En realidad lo que es interesante es que puedan leer estas dos convenciones, porque yo por supuesto que me referí a los títulos nada más. Las convenciones tienen un contenido que es fundamental para poder trabajar, sobre todo ustedes que son, que trabajan en el Estado, ¿no? Y para poder pensar en términos de responsabilidad funcional también, ¿no? Además de pensar en términos de deconstrucción, ¿no? Y de cómo trabajar para lograr estos objetivos, ¿no? Que tienen que ver con la prevención, con la erradicación, con la asistencia, con la protección. También pensar en términos de responsabilidad funcional, porque como agentes del Estado tienen, tienen esta responsabilidad derivada de la ley, ¿no? El juez que liberó al femicida de Micaela García, bueno, no sé si al finalmente salió el jury o no, pero fue sometido un jury, porque más allá de su, digamos, ahí aparece una responsabilidad funcional en su condición de juez de no haber resuelto con perspectiva de género cuando hay toda una normativa que lo obliga a hacerlo, ¿no? Entonces, en esos términos, yo siempre señalo esta cuestión de la responsabilidad funcional porque me parece que es central para las personas que trabajan en el Estado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Después hay algunos aportes, yo en relación a complementarte, a pensar que no solamente quienes ocupan o ocupamos los lugares de funcionarios o funcionarias públicas, que obviamente tenemos como una responsabilidad superior, ¿no? Porque somos en definitiva quienes tomamos decisiones, pero todo el tiempo estamos, quienes trabajamos en el Estado, estamos tomando decisiones, estamos llevando adelante prácticas que afectan directamente a la vida de otras personas. Entonces, como que también tenemos que ir pensando siempre eso, que todo lo que hagamos, aunque parezca que es simplemente tener una hoja a la vista y llevarla a tiempo a otro lugar o recibir determinada documentación, eso afecta directa y automáticamente los derechos de otra persona y a veces nos olvidamos cuando lo hacemos porque, bueno, es un papel, pero bueno, es un papel que para otra persona significa un montón y que la urgencia para esa persona es verdaderamente una urgencia. Seguramente todas las personas que hoy nos acompañan deben tener esas prácticas agilizadas, ¿no? Y esa sensibilidad, pero bueno, está bueno también que si ocupamos espacios de trabajo con tal vez otras personas que no tienen esa sensibilidad o ese entrenamiento, también poder aportarles a decir, bueno, tenés esta obligación de actuar de esta determinada manera. Mabel está levantando la mano, estuvo participando bastante activa en el chat, así que si les parece la podemos escuchar. Sí, por supuesto. ¿Tenés que desmutearte o te desmuteo yo, como te parezca? Mabel, no te estamos escuchando porque estás muteada. Mabel Bruno está muteada. Ahí va. Ahí. Buen día, muchas gracias por este espacio. Yo vivo en un pueblo chiquito cerca de Necochea, La Dulce, y se han dado, es una comunidad chiquita, y se han dado muchos hechos de violencia. Y yo lo que hago, yo soy abogada y tengo casos de violencia acá. Informalmente trabajo con la policía. ¿En qué sentido? Les pido que colaboren, formamos como una red para que la víctima de violencia no se sienta sola y lo hacemos en un ámbito muy privado para que no se sienta señalada ni distinta. Seguimos todos los pasos
los protocolos, pero sí hay un paso también importante para que el agresor vea alguna acción como que la víctima no está sola, porque los remedios jurídicos tampoco dan resultado. O sea, dan resultados sí, a la larga sí, yo como abogada los recomiendo, pero quiero decir, en la acción, en el día a día, tal vez no dan los resultados queridos como para decirle a la víctima, estás totalmente blindada, no te van a poder hacer nada, ¿no? Brindarle esa seguridad. Y me parece que eso, a veces la ley es fría la ley, la letra de la ley, pero estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces, ponerle ese, como decían, ese granito de más, ese plus, es importante para darle seguridad a ellas, a la víctima. No, nada más que esa. Yo en la poca experiencia que tengo, y me motiva como mujer tratar este tema, porque es muy sensible y se da cada vez más y cada vez está más creciendo. Bueno. Sí, por eso esto que señalaba Ludmila, ¿no? Y por ahí, justo mientras estaba hablando Ludmila, había un chat que hablaba de que los trabajadores del Estado en realidad responden a, digamos, como que tienen poco margen de maniobra en relación a las posibilidades de hacer, porque responden a un jefe o jefa o funcionario o funcionaria, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Por eso es tan importante que esta ley Micaela, ¿no? sea, y que estas capacitaciones sean realizadas por las máximas autoridades del Estado. Claro. Para poder, digamos, dimensionar, ¿no? Para que las máximas autoridades que quizás no están con ese papel que hay que llevar urgente a otra oficina, en esa cotidiana, ¿no? En donde están las personas que van y piden y exigen y necesitan, el funcionario de máximo rango no está en esa cotidiana, pero sí tiene que tener conciencia de qué estamos hablando cuando hablamos de violencias y discriminaciones de género, ¿no? Para poder habilitar que el conjunto de los trabajadores en sus distintas, digamos, jerarquías, por decirlo de alguna manera, puedan trabajar logrando estos objetivos. Y también forma parte de esta puesta en común de la ley Micaela, pensar la condición de las propias trabajadoras del Estado, ¿no? Y hasta dónde, digamos, también están siendo de alguna manera afectadas en sus derechos, ¿no? Y expuestas a situaciones de violencia laboral o de otro tipo, ¿no? Qué sé yo, por dar un ejemplo, una oficial de policía no puede estar 8 horas tomando denuncias. Esto no es posible. No es posible porque hay un daño a su salud. Entonces, el Ministerio de Seguridad deberá pensar cómo hace para diseñar una estructura que garantice la asistencia y la buena intervención de sus trabajadoras sin terminar vulnerando los derechos de las propias trabajadoras. Y en eso me estoy refiriendo a la policía, pero me puedo referir a cualquier área del Estado, al área de salud, al área de derechos humanos, al área de economía, a cualquier área, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la capacitación se dé en todos los niveles, y además que no se trata de 3 charlas, ¿no? Porque esto es como cuando hablamos en términos de formación en género, hablamos de un proceso. Ya sabemos que no se resuelve con 3, 4 encuentros, sino con un proceso que debe también estar pensado por el Estado. Tiene que haber un área en el Estado que esté pensando en esto todo el tiempo, con
procesos de formación, acciones concretas, si no, es la nada misma, o sea, es un aporte, pero que no va a lograr este objetivo central que es de construir individual y colectivamente aquellas ideas y aquellas acciones que hemos naturalizado a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una acotación, más que una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí. Quería agregar, por ahí muchos lo saben, pero que es un detalle no menor que toda persona funcionaria del Estado, sea en salud, sea policía, sea administrativa, municipal o lo que fuere, son las únicas que pueden violar los derechos humanos. O sea, el Estado tiene un doble rol que es ser garante y ser quien puede violar esos derechos. Entonces, como individuos dentro del cuerpo estatal es una responsabilidad muy grande saber que no es cualquier ciudadano obrando contra otro, sino que es un representante del Estado y por tanto hay una doble responsabilidad, una responsabilidad mayor. Primero, de no violar esos derechos humanos para con las mujeres, y ahí la necesidad, acompañando lo que decía Alba, de la concientización, o un poco lo que dijo Vale recién en el chat, de la sensibilización real por la responsabilidad que se tiene. Y después, bueno, la parte de prevenir, sancionar, actuar de debida manera, porque también no solo se violan los derechos humanos atacando a otro, sino no actuando debidamente, lo que hace que después esa violencia se perpetúe, total no pasa nada. Entonces es un dato importante que todos los funcionarios del Estado sepan que son posibles violadores de derechos humanos, sea por acción o por omisión. Y eso es una responsabilidad grande para cualquier individuo, no importa el cargo que tenga. Por supuesto, cuanto más responsabilidad estaría bueno que sean quienes más conscientes estén, pero aplica absolutamente a todos. Exactamente, exactamente. Bien. Hay una preguntita, bueno, Karina está levantando la mano y hay una pregunta en el chat de Paula que nos decía al principio que no le andaba la cámara, si mal no recuerdo, y dice una situación que me intriga: si la violencia laboral viene de otra mujer con mayor jerarquía. Entiendo que la pregunta sería ¿es violencia de género, no es violencia de género, o cómo podemos conceptualizarla? Y depende, digamos, la violencia laboral puede tener distintas razones, ¿no? Si esa violencia que viene de una mujer con mayor jerarquía pone su fundamento en cuestiones que tienen que ver con el género, claramente que es violencia de género. Digamos, si yo le digo a una empleada mía que en realidad no la voy a contratar porque tiene hijos, y si tiene hijos entonces va a faltar cuando se enferman, y eso va a generar una situación de pérdida económica en su negocio o en su empresa, o siendo funcionaria del Estado no va a tener el rendimiento en el área respectiva necesaria. Estamos hablando de una cuestión de género, que no tiene que ver, digamos, con quién la ejerce, sino con cuál es el fundamento por el cual se niega o se violenta a la otra persona. ¿Se entiende esto? Entonces, en estos términos, claramente, si la violencia tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Independientemente de quién la ejerza, ¿sí? No sé si queda claro. Hoy creo que es pensarnos en una sociedad en la que las mujeres también somos, de la que las mujeres también somos parte, digo, y estos discursos también forman parte de nuestra vida. Hace un ratito veía una intervención también en el chat que decía algo así como que nosotras somos las responsables, no me acuerdo bien textual como decía, que nosotras somos las responsables o que se nos culpabiliza a nosotras por la violencia que se ejerce sobre nosotras mismas. Hoy esto ya es medio un comentario no tan científico. Hoy me levantaba y escuchaba la radio y escuchaba que en la mesa de Mirta Legrand, mesa de su nieta, no sé, una de las invitadas dijo que la educación sobre género no tiene que ser tanto para los varones,
sino para las mujeres, porque se nos tiene que enseñar a elegir a varones no violentos como compañeros de vida o lo que sea. Digo, como, y eso está, y nadie le dijo, che, mira, esto está horrible, y está en el canal tal vez más visto, uno de los canales más vistos de la televisión argentina. Y tampoco podemos salir, yo creo, ¿no? Esta es mi posición personal, tampoco podemos salir a matarla a esta mujer, matarla obviamente se entiende desde lo discursivo, ¿no? Porque entender también que ella forma parte de esta sociedad y que tal vez no está en un proceso de deconstrucción tal, el tema es cuando en estos canales o en estos lugares que están masivos se sienta a hablar sobre género a personas que tal vez no tienen un proceso de formación tan avanzado. Pero lo sentamos ahí y pensamos, bueno, está bien, entonces esta mujer está diciendo esto, y en definitiva seguimos con otras maneras diciendo, son responsables de que les peguen, son responsables de no hacer nada, se quedan porque les gusta, esta está ahí porque no le gusta, se queda con el marido porque no le gusta trabajar, en fin. Y Karina estaba levantando la mano y yo la interrumpí y no la dejé hablar, porque bueno, ya me conocen ahora, saben que agarro el micrófono y no lo suelto. Karina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola para todos, todas, todes. Soy la directora de presupuesto de la Municipalidad de Necochea, y por ahí, bueno, contarles que con Noelia estamos haciendo un trabajo con la Dirección de Género en forma conjunta de tratar de avanzar en un presupuesto con perspectiva de género para el ejercicio 2021. Entonces, me resonaron algunas frases como que estamos formateados con una mirada patriarcal y que esto de la perspectiva de género es un proceso. Entonces, cuando con Noelia estamos haciendo este trabajo de poder identificar acciones o programas presupuestarios, todos por ahí comento que el presupuesto es una herramienta que tiene el Estado para plasmar su proyecto de gobierno, y para nosotros cuando tenemos que identificar con una metodología científica partidas o programas presupuestarios con perspectiva de género, no es tan sencillo, ¿no? Por esta mirada que tenemos, y en Necochea justamente analizamos con Noelia que estamos en un proceso, la Dirección de Políticas de Género, la Dirección de Presupuesto, se crearon en el 2016. Y las primeras acciones con respecto a perspectiva de género en el presupuesto se pueden visibilizar a partir del 2017, pero relacionadas con la violencia contra la mujer. Así hasta el 2019. En 2020 ya se incluye el concepto de género en el presupuesto, y para el 2021 estamos proponiendo ya acciones más específicas, programas específicos, tratando de visibilizar de forma transversal en el presupuesto acciones que por ahí, hay áreas que trabajan con perspectiva de género, pero no lo saben en profundidad, no lo pueden visibilizar. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es plasmar esto en el presupuesto para empezar a avanzar en todas estas cuestiones. Sí, claro que es bien difícil pensar, ni que hablar un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Pero pensar en la perspectiva de género en, digamos, en el conjunto de las áreas del Estado, y que además esas áreas trabajen articuladamente, ¿no? Por eso es importante que el área de género del Estado, sea ministerio o el área que sea, de alguna manera atraviese transversalmente el resto de las áreas, ¿no? Pero claro que es bien difícil, y también porque me parece que para que el Estado pueda pensar un presupuesto con perspectiva de género, pensando en qué se va a hacer en cada área en relación a cómo introducir esta perspectiva de género, el Estado tendría que tener, que yo creo que por ahí la información está, pero no está analizada con perspectiva de género, la información, ¿no? Analizar la información con esta lente de género, a partir de la cual entonces se puede pensar un presupuesto para el año siguiente de avanzada, de pequeños avances, ¿no? El otro día, acá en
en la municipalidad se está discutiendo el tema de la política pública del transporte. No sé si van a renovar la concesión. Bueno, la cuestión es que hay una información, hay una estadística que dice que el transporte es utilizado mayoritariamente por mujeres y niñas. Es un dato. No me acuerdo el porcentaje, pero yo me quedé sorprendida cuando me lo dijeron, ¿sí? Bueno, este es un dato. ¿Cómo vamos a hacer una política pública de transporte con perspectiva de género? Bueno, pero tenés que tener el dato, ¿sí? Y tenés que analizarlo con otro enfoque. Es claro que es bien difícil, no es sencillo. Es un aprendizaje también, ¿no? Y es un proceso. Sí, exacto. Y para cerrar, la importancia de la ley Micaela, para que todos los funcionarios desde su rol puedan aportar políticas en su área con perspectiva de género. Exactamente. No sé si hay alguna pregunta más, si no, avanzamos. Bueno. Bien. Vamos a ver entonces, fíjense, el concepto de violencia de la ley, ¿sí? La ley 26.485. Hay otros conceptos de violencias contra las mujeres, pero este es como que, digamos, decido brindarles este porque es el que está como más detallado en cuanto a todas las cuestiones conceptuales que aparecen en relación a lo que es la violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dicen, porque de alguna manera va señalando algunos aspectos que alguna de ustedes han señalado en sus comentarios. Dice que la violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión. Acá aparece esta idea de que puede haber una situación de violencia cuando no se hace lo que se debe hacer, ¿sí? Y esta cuestión de la violencia por omisión aparece muy claramente explicitada en los casos de violencia institucional, ¿sí? Cuando el funcionario del Estado, a través de su acción o su omisión, impide el acceso a los recursos del Estado. Concepto clásico de violencia institucional. Entonces, decimos en primer lugar que cuando hablamos de violencia podemos hablar de una acción o de una omisión. Te golpeo, te insulto, no te pago la cuota alimentaria, o no te tomo la denuncia, o cuando vas a denunciar no te informo adecuadamente qué medidas de protección podés pedir. Cuando vas a la Dirección de Políticas de Género no te informo qué política de asistencia tiene la Dirección de Políticas de Género, que podés acceder a una beca o que podés acceder a un trabajo o lo que fuere, o que hay asistencia psicológica o lo que fuere, ¿sí? Entonces, puede ser una acción, pero también puede ser una omisión. Y esto aparece muy claramente en términos de agentes del Estado. Que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y acá aparece el concepto de violencia contra las mujeres como un concepto amplio que se puede dar en el ámbito privado, y hablamos de violencia doméstica o violencia, por ejemplo, contra la libertad reproductiva, cuando nuestro compañero no nos permite tomar anticonceptivos y no nos permite ejercer nuestra libertad reproductiva. O hablamos de violencia en el ámbito público y entonces hablamos de violencia laboral, hablamos de violencia institucional, hablamos de violencia contra la libertad reproductiva cuando en el centro de salud no tenemos acceso a los anticonceptivos, hablamos de violencia mediática, hablamos de violencia política, digamos, puede darse en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder.
acá aparece la cuestión cultural, ¿no? Que nosotras hoy llamamos con habitualidad patriarcado, pero que hace 20 años atrás la palabra patriarcado no circulaba como circula hoy, hasta en los medios de comunicación, ¿no? Digamos, la violencia está basada en esa relación desigual de poder que se construye en el patriarcado, ¿sí? Esa condición de subordinación, esa condición de desigualdad histórica, ¿sí? Que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, y acá aparecen los derechos relacionados con la violencia. Hay violencia, hay vulneración de derechos. ¿Sí? Siempre. Entonces hablamos, si estamos en presencia de un femicidio, hablamos de una afectación, de la pérdida del derecho a la vida. Si hablamos de la libertad, podemos hablar del derecho a la libertad, a la dignidad, a la integridad en sus 3 facetas, ¿no? Y acá aparecen, en sus 4 facetas, perdón, acá aparecen los tipos de violencia, la violencia física, psicológica, sexual y económica, ¿sí? Tipos de violencia, que no son lo mismo que las modalidades, ¿sí? Así como también su seguridad personal, ¿no? En términos de ejercicio de derechos, violencia y ejercicio de derechos, y una idea de la seguridad personal que no tiene que ver con el concepto estricto de seguridad que aparece en nuestras cabezas en general, que tiene que ver con no ser expuesta a situaciones de violencia física, sino que el concepto de seguridad lo pensamos como un concepto amplio, que tiene que ver con esta idea de pensar nuestras vidas como en forma segura. A ver, pensar nuestras vidas en forma segura, pensar que vamos a tener posibilidad de tener trabajo aún siendo mujeres o siendo parte del colectivo de la diversidad. Pensar que vamos a poder elegir nuestro proyecto de vida de manera segura, ¿no? Que nuestra condición de mujeres no nos manda irremediablemente a ser madres, ¿sí? Sino que eso va a ser una elección, ¿no? Este concepto de seguridad emparentado con el concepto de autonomía, que tiene que ver con la posibilidad de decidir nuestro proyecto de vida, de tomar decisiones libremente y sin condicionamientos, en términos de condicionamientos patriarcales me refiero, porque en realidad nuestras decisiones, y cualquier ser humano cuando toma decisiones, las toma de manera condicionada por un contexto, ¿no? Esto está claro, no es que siempre vivimos en un contexto y en una realidad, y en el marco de ese contexto y esa realidad vamos tomando decisiones. Bueno, aún en el marco de un contexto, pensar la posibilidad de vivir una vida, como dicen las convenciones internacionales, libre de violencia y de discriminaciones, ¿sí? Fíjense que es un concepto bastante detallado, ¿no? Y que después digamos, se visualiza en relación a cómo la ley va definiendo los distintos tipos de violencia y las distintas modalidades. Bien, quedan comprendidas obviamente las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, ¿sí? Cuando la violencia no viene del Estado y viene de la sociedad civil, del particular, hay una responsabilidad del Estado que tiene que ver con proteger, prevenir, asistir, reparar. ¿Sí? Y hemos tenido estos últimos casos de femicidios que hemos tenido, el caso de esa profesora de inglés, que tenía, no sé, 18 denuncias, 15, no sé cuántas, y que no hubo, el Estado no pudo, no evitó, no quiero decir no pudo, no evitó la muerte de esta mujer.
el femicidio de esta mujer. Digamos, ahí hay una clara incumplimiento de la responsabilidad del Estado de actuar con la debida diligencia, como dicen las convenciones. Además de haber, en el medio intervino un juez que no sé qué dijo de la desobediencia, bueno, no me acuerdo, pero a modo de ejemplo. Bien, entonces, este concepto de violencia. Y mínimamente, ¿alguna pregunta en relación a esto? Acá falta, en relación a los tipos de violencia, que lo vamos a ver ahora en un ratito, la violencia simbólica, que después vamos a ver porque es el nudo de la cuestión, la violencia simbólica, ¿no? Porque es la menos perceptible y es la que sostiene, de alguna manera, la cultura patriarcal, ¿no? Brevemente, fíjense brevemente los objetivos básicos de esta ley de protección integral, ¿sí? Por un lado, eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, ¿no? Y hoy decimos, el colectivo de la diversidad. Establecer las condiciones para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Acá aparece, quizás, prevenir es un término que es sencillo de pensarlo, ¿no? En términos de política pública de prevención, pero también lo podemos pensar desde el Poder Judicial, ¿no? Cuando el Poder Judicial, a través de una medida de protección, previene que nuevos hechos de violencia se puedan cometer, ¿no? Y acá aparece también la sanción como parte de la función del Estado en relación a situaciones de violencia cometidas. Y no es porque la sanción o el punitivismo vaya a erradicar el patriarcado, esto está claro, ¿sí? Esto ya lo sabemos, hay sectores, digamos, que nosotros no vamos a erradicar el patriarcado dándole perpetua a los femicidas. Si bien la ley dice que a algunos les corresponde perpetua y tendrán que darle perpetua. La sanción cumple un rol que tiene que ver con aquel objetivo que vimos hace un ratito, que es la desnaturalización. La desnaturalización, tanto para el que agrede, como incluso para la propia agredida, que muchas veces justifica la situación de violencia que padeció. Y es más, hasta a veces se siente culpable, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, acá aparece el Estado que le dice al agresor, esto es una conducta disvaliosa que merece una sanción, y a la agredida, esto que usted sufrió es un delito, es una acción reprochable. Aparece esta idea de la sanción como un elemento más que colabora en la desnaturalización, que no es la única, obviamente, ¿no? Y que no lo referimos solamente a la violencia doméstica, sino, supongamos, a la violencia laboral. ¿Cuántas mujeres justifican que no consiguen trabajo porque están embarazadas, porque tienen hijos, porque tienen cargas de familia, y no analizan esa situación? Ellos nos proveen una parte y después ustedes van comprando lo otro, lo que puedan, dice, y dice, va por fases. Dice, vos cuando ya tenés el kit me mandás mensaje y yo lo voy para ir trabajando. Me desconcentré. Bueno, de 11:30 a 12 por la técnica, y ya cuando lo tenga ya me mandan las cosas. Bueno, Romina. Bueno, esto que les decía yo, ¿no? De la sanción como parte de esta idea de eliminar la discriminación y la violencia o erradicarla. Cuando hablamos de erradicarla, hablamos de un objetivo de máxima que tiene que ver con quitar de raíz esa base sociocultural que la sostiene, ¿no?
este proceso de erradicación requiere una política pública a largo plazo, política de Estado a largo plazo, a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo para las mujeres que hoy están en situación de violencia y requieren asistencia urgente. No pueden esperar a que se termine el patriarcado, ¿sí? Y a largo plazo para lograr efectivamente la erradicación, ¿no? Entonces, para lograr estos dos objetivos de eliminación y de erradicación, se requieren políticas públicas interinstitucionales, esto que de alguna manera señalábamos hace un ratito, y la remoción de los patrones socioculturales que hacen claramente a la erradicación, ¿no? En la medida en que nosotros no removamos, no cambiemos la tierra patriarcal, no removamos los patrones que sostienen la violencia y la discriminación, vamos a seguir contando femicidios y vamos a seguir teniendo brecha laboral en relación a mujeres y varones, ¿no? Después hace, como uno de sus objetivos centrales, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, que bueno, no tiene que ver específicamente con este curso, ¿no? Que señalando que el acceso a la justicia debe cumplir con 3 mandas básicas, que es la gratuidad, la rapidez y la eficacia, ¿no? Algo que señalaba una compañera abogada que decía que muchas veces las medidas no se cumplen. Y sí, en relación al Estado administrador, esta idea de la asistencia integral y oportuna, ¿no? Y quienes trabajamos con mujeres en situación de violencia, sabemos que que cuando la asistencia no es oportuna, muchas veces no sirve. O, digamos, si cuando la mujer requiere la asistencia del Estado, no la obtiene en el momento en que la requiere, en el momento en que decide pedir ayuda, posiblemente cuando esa asistencia llegue, quizás si hablamos de violencia doméstica, haya seguido conviviendo con el agresor, y si hablamos de violencia contra la libertad reproductiva, esté embarazada porque no tuvo los anticonceptivos a tiempo, y si hablamos de violencia laboral, quizás haya dejado el trabajo, se haya ido de su laburo porque no tuvo la atención, la protección, la escucha necesaria, y tantos casos que podemos ir analizando. Y si sufrió violencia mediática o violencia en sus redes, haya cerrado todas sus redes porque nadie le dio una respuesta a esa violencia que estaba sufriendo, ¿no? Pero además esa asistencia debe ser integral, además de oportuna, integral. Y esa integralidad tiene que ver con pensar esa asistencia para esa mujer con esas condiciones específicas, ¿no? Y acá hablamos de interseccionalidad, por ejemplo. Esa mujer que por ahí no necesita un trabajo porque tiene recursos económicos, trabaja. Quizás necesita la abogada especializada o necesita la atención psicológica. Y hay otra que necesita un trabajo, y hay otra que necesita vivienda, y hay otras que necesitan todo. ¿Sí? Entonces, el Estado debe pensar esa asistencia integral en función de quién es la persona que la requiere y analizando todo el contexto en el que esa persona vive, con sus factores de riesgo, con sus factores de compensación, digamos, qué es lo que la pone en riesgo, pero también qué es lo que tiene a favor para salir de esa situación de violencia. ¿Sí? Porque hay mujeres que tienen recursos que quizás los han corrido, los han invisibilizado y que con el acompañamiento los pueden rescatar, ¿no? Entonces todo esto aparece cuando el Estado debe asistir. Bien, preguntas, comentarios. Hola.
Yo quería hacer un comentario, Sofi, mi nombre. No, que me parecía interesante esto, la parte en donde vos relacionabas de alguna manera lo que tiene que ver con las sanciones, sobre todo penales, ¿no? De cómo están orientadas o bueno, sí, digamos, se orientan a que haya, digamos, un ejercicio de desnaturalización y de deconstrucción, pero pensaba como en la complejidad que eso tiene, ¿no? Porque, digamos, no necesariamente una sanción viene acompañado de un proceso de reflexión y de deconstrucción, y me parece que como que ahí hay un tema justamente, ¿no? En el rol del Estado, y ni hablar si pensamos, bueno, sobre todo en los varones que en general no son sancionados, digo, está la sanción, pero muchas veces y en la mayoría de las veces no hay un proceso de discusión y de reflexión con ese varón como para que esa práctica no se vuelva, digamos, a repetir o no vuelva a reincidir, digamos, sobre todo en los casos de violencia, o bueno, puede ser en distintos casos, y me parece que, nada, ahí está como el desafío también desde la educación sexual integral hasta, digo, cómo entendemos la educación en términos generales y cómo tiene que haber también una educación que llegue al ámbito, digamos, de la penalidad. Totalmente, es, digamos, yo cuando me refiero a la sanción como parte de este proceso de desnaturalización, entiendo perfectamente lo que vos señalás, y es así, lamentablemente, ¿no? No hay un proceso, un trabajo, ¿no? Con los que han agredido, con los agresores, que les permita iniciar un proceso de reflexión acerca de lo que han hecho, y que inclusive sin... que si han trabajado algo de masculinidades, tan necesario es, incluso para los propios que ejercen violencia, sin llegar al caso de un femicida o un psicópata, ¿no? O un perverso, ¿no? Tenemos, digamos, cuando hablamos de violencia tenemos como distintas niveles de gravedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el proceso de reflexión para las personas que ejercen violencia es tan importante que hace a esta idea fundamental que es la erradicación, digamos, ¿no? Es como que incluso recién ahora, desde hace pocos años, se está trabajando esta idea de las nuevas masculinidades y de trabajar con los agresores. Acá en Mar del Plata, la Dirección de Políticas de Género tiene grupos de reflexión de varones que ejercen violencia, ¿no? Y también, digamos, en el marco de esos grupos de reflexión, más allá de trabajar la situación de violencia por la que han ejercido, que puedan analizar que su propia, la propia configuración de su masculinidad también tiene que ver con un modelo cultural que históricamente los ha condicionado a hacer eso y a no poder ser otra cosa, ¿no? Entonces, esto es central, claramente, y en términos de derecho penal, bueno, lamentablemente la sanción, no solamente digamos, el efecto de la sanción y la falta de, no quiero decir estas palabras porque por ahí, pero lo que dicen que es la resocialización o rehabilitación, o palabras que tienen que ver con poder modificar conductas, no solo en estos delitos, sino en todos los delitos, no se hace, ¿no? Y acá tenemos que pensar en sistema penitenciario y en otro montón de cuestiones que bueno, nos exceden la charla, pero que hace a esta idea de que no solamente hay que trabajar con las personas que padecen la violencia, sino con aquellos que la ejercen, claramente, ¿no? En sus distintos niveles, desde el micromachismo hasta llegar al femicidio, ¿no? Yo les había, no sé si hay alguna otra pregunta, yo les había preparado un ejercicio, pero no sé si lo vamos a poder hacer, porque
No sé qué hora es. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay ¿O algunas alguna otra intervenciones? reflexión? Estamos a menos cuarto, así que tenemos casi 40 minutos. La última pregunta es, ¿existen sanciones administrativas cuando se ejerce violencia entre compañeros de trabajo? Bueno, eso depende digamos, del estatuto del empleado público o del estatuto que tengan en el municipio. Por supuesto que para cualquier sanción administrativa de una persona que trabaja en el Estado requiere de un sumario administrativo, ¿no? Y de un sumario administrativo donde esa persona que está siendo sumariada pueda ejercer su derecho de defensa. Y eventualmente obtener, digamos, que sea sancionado o no. Lo que sí se está trabajando y en distintas reparticiones del Estado son protocolos, ¿no? Protocolos de actuación para que las personas que están en situación de violencia en el ámbito de su trabajo tengan el espacio necesario para poder hacer la denuncia, tener el acompañamiento que corresponde, que se haga en el marco de la confidencialidad que se requiere, bueno, un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Pero claramente puede ser sancionada una persona que trabaja en el Estado por ejercer violencia, al margen de las denuncias que se puedan hacer por fuera del ámbito administrativo en función de la situación de violencia que se esté padeciendo, ¿no? Si esa violencia constituye un delito, ¿sí? No sé si... Otro aporte, en realidad hay pregunta y aporte. Voy a ir leyendo desde donde estaba para arriba. Marisa dice, otro desafío es visibilizar la violencia psicológica que corroe el alma de la víctima, su ser de manera integral. Se va a hacer una denuncia porque si va a hacer una denuncia, decime Marisa si estoy leyendo bien. Te tratan mal, si no llegas con marcas en el cuerpo, tratar con la persona que violenta es muy difícil, creo también. Esto ya está hablando de la violencia psicológica y cómo identificarla, entiendo, y cómo comunicarla, ¿no? Claro. Sí. Después, Marilu, perdón si escucharon que tengo sonido. Se puede pensar en lo que está diciendo Alba en relación a la ley de cupo laboral travesti trans. Mientras tanto, el Estado debe conocer la realidad integral de los que vienen vulnerando el derecho al trabajo, tienen vulnerado el derecho al trabajo, perdón, más aún con las violencias sufridas a lo largo de su vida. Jessica pregunta, cuando los estados ratifican las convenciones, crean leyes, las reglamentan, pero no logran generar cambios significativos, ¿los organismos internacionales pueden sancionar? Buena pregunta. Depende. Las convenciones de derechos humanos suelen tener organismos de contralor, por decirlo de alguna manera, que se llaman comités, ¿no? Y en esos organismos de contralor, los estados tienen que presentar periódicamente informes contando lo que van haciendo en relación al cumplimiento de cada tratado, ¿sí? Por ejemplo, el organismo de contralor de la Convención para eliminar la violencia contra las mujeres, el Estado argentino va presentando informes que dicen, bueno, derogamos el capítulo del Código Penal que hablaba de los delitos contra la honestidad, porque era discriminatorio, entonces ahora se llaman delitos contra la integridad sexual. Derogamos el artículo que hablaba de adulterio porque era discriminatorio en relación a cómo era el adulterio si lo practicaba una mujer y cómo era si lo practicaba un hombre. Entonces también lo derogamos, dictamos la ley de protección integral, dictamos la ley de identidad de género, pusimos el cupo laboral travesti trans en tales provincias. Bueno, el Estado va contando siempre, por supuesto, cuenta todo lo que hace, no lo que no hizo, ¿no? Esto es así. Esos informes suelen ir acompañados de informes de la sociedad civil, que se suelen llamar informes sombra, ¿no? Y en donde la sociedad civil lo que hace es contar todo lo que el Estado no hizo, ¿no? O por ahí
va señalando. Entonces, los comités, con esa información que tienen del Estado y de la sociedad, en general les hacen a los estados recomendaciones. Se recomienda que despenalicen el aborto, por ejemplo, que pongan en práctica la ley de salud sexual y reproductiva de manera integral y efectiva. Bueno, les va haciendo recomendaciones. Ahora, para que un Estado sea sancionado por no cumplir con sus obligaciones internacionales, tiene que haber una denuncia concreta, ¿sí? Un caso, una denuncia concreta, una intervención concreta de un organismo jurisdiccional del propio tratado. Por ejemplo, no me quiero extender demasiado, pero para que se entienda, en el sistema interamericano, ustedes habrán escuchado hablar de la convención, de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, que es el organismo jurisdiccional que sanciona a los estados cuando no cumplen algún artículo o algún derecho de la convención. Argentina ha sido sancionada, bueno, cantidad de países, ¿no? Para que exista una sanción, que por supuesto la sanción tiene que ver con la idea de reparación. Hubo una vulneración de un derecho, entonces se condena al Estado a reparar. Y esa reparación no necesariamente es nada más que económica. Puede ser, por ejemplo, que forme parte de la reparación derogar una ley, ¿sí? O dictar una ley. Para que porque la reparación tiene que ver con ese caso y con que esa situación no vuelva a suceder. Y bueno, hay muchas más cuestiones, pero no quiero irme de tema, ¿sí? ¿Se entiende? Pero claramente puede ser sancionado un Estado por no cumplir con las convenciones internacionales, en estos dos casos, la de la discriminación y la violencia. Creo que de alguna manera damos respuesta a Alicia, que dice, es cultural y estamos tratando de cambiar esa cultura. A veces la existencia de leyes y convenciones no implica que se vayan a cumplir por desconocimiento, por omisión de los funcionarios responsables y de las propias vulnerades, pero bueno, ahí Alba nos explicó que eventualmente podemos llegar a pensar que los estados son también castigados o que se les exige que reconozcan que vulneraron un derecho humano y en concreto de las mujeres y de las diversidades. Creo que, bueno, y ahí ahora abajo dice, algunos casos llegan a la Corte Penal Internacional una vez que se agotan todas las instancias internas. Y Mabel dice, se me ocurre que el violento también es víctima por lo expuesto por la doctora Alba, que es importante también poder situarlo, no como victimario, para poder erradicar la violencia. Bueno, sí. Podemos problematizarlo también. Podemos problematizarlo. Sí, a ver, nosotros cuando hablamos primero ya no hablamos más del violento, porque es como que estamos poniendo un sello y tratamos de ir quitándonos los sellos de nuestra forma de expresarnos, ¿no? Pero en realidad, en relaciones de abuso de poder, nosotros podemos decir que la persona que ejerce violencia, bueno, ha sido educada, ¿no?, para ejercer ese espacio o ese lugar de dominio y control por sobre otra persona, ¿no? Y hablamos en este caso del varón y de las mujeres, ¿no? Digamos, ha sido educada. Ahora, en el ejercicio de esa posición de dominio y control, no aparece como víctima claramente, ¿no? Por más que, digamos, desde ese lugar pueda hacer un proceso de reflexión y encontrar las razones o las cuestiones por las cuales ha terminado violentando a alguien, a otra persona, ¿no? Pero esto si hablamos en términos de agresiones concretas. También podemos hablar en términos de que en este modelo patriarcal los varones han estado
históricamente en un lugar de privilegio, ¿no? Y entonces ahí no aparece la condición de víctima, sino que aparece esta idea de pensar en que si realmente queremos aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria, algunos privilegios los vamos a tener que dejar de lado. Y por ahí un ejemplo muy básico, cotidiano, pero que muchas veces da cuenta de las serias dificultades que tienen los varones para dejar esos privilegios, ¿no? Y que tiene que ver con la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Cuando hablamos de lo público, hablamos del espacio público de trabajo fuera del hogar y demás, y del espacio del poder, la política. Y cuando hablamos de lo privado, hablamos de lo que tiene que ver con el espacio de la familia, el espacio de los cuidados, el espacio de las tareas domésticas, etc. Difícilmente, no es fácil hoy, a pesar de que ha habido muchos cambios, encontrar varones dispuestos a trabajar menos como lo hacemos las mujeres para democratizar las relaciones de familia. Esto es digamos, ¿habrá algunos? Sí, pero no es la mayoría. Y esto se ve en las estadísticas, ¿no? Y acá hay una cuestión en donde no hay ninguna situación de víctima. Podemos decir, bueno, lo ponen en el lugar de proveedor y cuando se queda sin trabajo pierde digamos, pierde el rol para el cual ha sido educado. Sí, está bien, todo eso, pero pensar en corrernos de un lugar para facilitar que otros entren a ese lugar es bien difícil, ¿no? Y requiere de un posicionamiento en la teoría y en la práctica. Y ahí estamos todavía en un proceso lento. Por eso es tan difícil, ¿no? Por eso nos cuesta a las mujeres realmente ejercer en condiciones de igualdad los derechos. ¿Por qué existe la ley de paridad? ¿Por qué? ¿Por qué existe la ley de cupo laboral trans? ¿Por qué existe la ley? Porque en términos de ejercicio de derechos es muy sigue siendo muy dificultoso, porque hay condicionamientos que impiden que los podamos ejercer plenamente. Y ahí el Estado vino a jugar afirmativamente. Pero si eso después no va acompañado de que el que detenta el espacio de poder en lo público, se corra un poco y vaya a ejercer su poder a lo privado en términos, no su poder, pero en términos de ocupe el espacio privado democráticamente, y no da. El círculo no da. Siempre quedamos por fuera de la mitad. No sé si en estos términos problematizaría la cuestión de si son víctimas, ¿no? Pero bueno. Algo interesante que dialoga con lo que vos decías, ¿no? De pensar a las personas no solamente en los espacios privados, sino también en los espacios públicos y cómo ejercen ese poder. Rocío dice, ligado también a que los varones son quienes por lo general tienen mejor sueldo. Digo, me parece que ese es como también otro tema recurrente que forma parte de nuestras agendas, ¿no? Que pasa la violencia laboral en sus diferentes aristas, o por qué las mujeres no podemos llegar a tener esos mejores sueldos, y en qué recorridos estamos caminando para poder transformar esa realidad. Después, Marilu dice, un paso fundamental para entender el entramado de las violencias. Ustedes, obvio, que si quieren prendan el micrófono, pero yo mientras tanto la voy leyendo. Un paso fundamental para entender el entramado de las violencias por razones de género es dejar de justificar esas violencias, sino conocerlas y visibilizarlas. Basta de pensar a las personas que ejercen violencia como víctimas.
creo que es para debatir y dar un espacio especial a este tema muy delicado. Sí, no sé claro que sí. Si Alba querés como ir... Sí, Mabel, acá dice Mabel tal cual, pero pienso que también tenemos que ocuparnos. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, en que hay que ocuparse, hay que trabajar con todas las patas de la mesa, porque si no la mesa se cae, es así, porque la mujer, digamos, se separó del agresor, pero si no se trabaja con ese varón que ejerce violencia, va a ir a agredir a otra, ¿no? Y la mujer se fue de ese trabajo donde tenía un jefe que la acosaba, decidió renunciar y ese jefe que la acosaba va a acosar a otra, porque se cree con ese derecho a hacerlo, o por lo que fuere, ¿no? Digamos, es por intención o por resultado. Me voy a decir, bueno, yo no tuve la intención, bueno, pero el resultado de tu acción fue este, ¿sí? Entonces, claro que hay que trabajar, esto es totalmente necesario, si no, no vamos a poder sentar las bases firmes de una cultura menos desigualitaria, ¿no? Menos desigualitaria. Y al momento, siguen dice, habiendo... se lleva el buen sueldo y mejor estabilidad económica. Así es, porque sí, es la gran desigualdad. Por suerte, la ley prevé, el nuevo Código Civil prevé nuevas figuras para tratar de, ante una situación de separación, lograr que ambas partes separadas queden en una situación de cierta equivalencia, cuando una se ha visto deteriorada, pero bueno, eso requiere de juicio, requiere de todo un proceso que hay muchas mujeres que no están en condiciones de hacer. Entonces, por eso es tan importante evitar que esas desigualdades se construyan en el ámbito de las relaciones familiares, ¿no? Y acá no tiene nada más que ver el varón que decide seguir trabajando full time y que de los hijos se ocupe de su compañera, sino también tienen que ver los empleadores, que cuando va un varón a decirle que va a faltar al trabajo porque tiene el hijo enfermo, le preguntan, ¿y tu mujer dónde está? ¿Cómo que vas a faltar vos? Bueno, entonces, fíjense que es una cadena, entonces ese varón, a su riesgo de perder su trabajo, no falta y sigue sosteniendo el mismo modelo, ¿no? Entonces, quizás en el Estado, esto en el empleo privado es tremendo, o sea, que un varón quiera modificar esas situaciones que se dan en el ámbito del trabajo, genera muchísima discordia entre su propio empleador, incluso y sus propios pares, sus propios compañeros, ¿no? Esto quiere decir, ¿qué? ¿Cómo que vos te vas a cuidar cuidando el pibe? ¿No? Y bueno, de eso hablamos cuando hablamos de la democratización de los cuidados y de las tareas del hogar. Cómo eso impacta, me estoy yendo por ahí, pero bueno, cómo eso impacta en el ámbito público. No es, son dos espacios que se interrelacionan todo el tiempo. Lo público y lo privado. Tendríamos que dejar de hablar de público y privado, pero es que en realidad ya tendríamos que ir cambiando los términos, pero es que así se entiende perfecto, porque está tan diferenciado todavía, sobre todo el privado, porque en el público nosotras estamos dando vueltas, damos vueltas por el público hace rato, pero el privado no quieren entrar, ¿viste? No hay manera. ¿Sí? Bueno, Lu, ¿algo más? Siguen habiendo algunas intervenciones y yo aprovecho, Oliveria dice lo personal es político. Exactamente.
yo aprovecho para agradecerles a todas las personas que nos acompañaron hoy, a quienes tomaron la voz, prendieron el micrófono, este chat tan motivado, que fue haciendo tantos aportes. Es un placer compartir estos espacios en los que nos vamos aportando y vamos aprendiendo todos juntos, y no pensar, o por lo menos nosotras lo que queremos proponerles es eso, un espacio de confianza en el que no estemos criticándonos y juzgando si dijimos alguna idea y tal vez la dijimos no de la manera más acertada, pero que nos animamos a expresarnos, a compartir lo que pensamos, a deconstruirnos, porque estamos, como fuimos diciendo a lo largo de todo el encuentro, en un proceso de deconstrucción, porque también somos parte de un sistema que nos oprime y que por ende somos también reproductoras de violencias. Así que agradecerles a todas y todos por participar, por animarse a hacerlo, por entenderlo como un espacio de confianza y de construcción colectiva. Por mi parte, aprovecho también para agradecer a la Dirección de Políticas de Género del municipio por acompañarnos hoy, por la confianza en esta experiencia. Y aprovecho ya para último agradecimiento, además de a mis compañeras de la Secretaría por bancarnos, a Alba, porque fue un placer compartir esta mañana con vos, escucharte una vez más. Seguramente vamos a seguir compartiendo otras instancias de formación con el municipio, porque vamos a emprender, esperamos, un camino en el que esperamos que también nos sigas acompañando. Así que por mi parte eso, decirles que ya en el último momento les pasé también el listadito para las asistencias, para quienes no se sumaron desde el inicio, recordarles que vamos a ir cargando los videos también a YouTube o que quedan en el Facebook, lo pueden seguir viendo todas las veces que quieran. O pueden pasárselo a algún compañero o compañera que también está inscripto o inscripta en la formación, pero que hoy no pudo estar, o que en el anterior encuentro no pudo estar. Así que me callo. Gracias nuevamente por acompañarnos, y le dejo, si quieren las compañeras de la dirección o Alba saludar, yo ya les paso el micrófono virtual. A mí me había quedado algo para cerrar, pero no sé, me estás echando. Bueno, dale, no, yo porque para no... Una pavadita, ¿eh? Obvio, Ahí va. Obvio. Cerramos con Alba, yo me callo, porque encima que cuando hablo, meto la pata. No, bueno, como para cerrar lo que venimos trabajando, esto, que creo que lo vieron con Marcela, pero que me parece que es muy interesante para pensar, que tienen que ver con las distintas violencias, ¿no? Y cómo, digamos, para entender cómo llegamos a un femicidio, hay toda una serie de situaciones de violencias visibles e invisibles, explícitas y sutiles, que van creando las condiciones para que ese femicidio pueda suceder, ¿no? Y en la parte oculta del iceberg, esa que no vemos, estamos todes, ¿sí? Todes hemos escuchado o hemos dicho algún comentario machista, hemos hablado en lenguaje sexista, no hemos cuestionado una publicidad sexista. Todas estas formas de violencia, que en realidad las llamamos violencia simbólica, que tampoco les di el comentario porque se nos fue la charla, pero que tienen que ver con reproducir y consolidar las situaciones de desigualdad, y que sobre la base, digamos, no se nace femicida, ¿no? En términos de Simone de Beauvoir, pero cambiándolo, sino que un femicida es el resultado de acciones propias, porque no le quitamos la responsabilidad, pero también de un conjunto de acciones sociales que sostienen y posibilitan su conducta, ¿no? Entonces, pensarnos nosotros, ¿no? Como personas y en nuestro rol en las instituciones y en los espacios en los que transitamos,
cómo vamos desnaturalizando cada una de estas violencias que son invisibles y que sin embargo son las que sostienen el patriarcado, ¿no? Entonces eso, es un esfuerzo consciente, es esa lente de género que decimos las feministas, ¿no? Para pensar cada acción concreta nuestra en cada espacio, ¿no? Y reflexionar acerca de lo que decimos, de lo que hacemos, para lograr este objetivo que es el gran objetivo de la ley Micaela. Bueno, ahora sí, nada más, perdón. Era tan necesario que ya lo están pidiendo. Así que era necesario cerrar con eso. Les dejo para que se despidan. Yo no tomo más la palabra. Agradecer nuevamente a todas y todos. Bueno, me despido yo. Gracias por el encuentro y la verdad que estuvo muy ameno. Espero que les haya servido. Y por supuesto que hay muchísimo más para trabajar en relación a lo normativo, pero bueno, lo posible. Muchas gracias. Bueno, Alba, agradecerte por este encuentro, por la claridad de los conceptos y por el posicionamiento ideológico, que es fundamental. Agradecer a las compañeras del área de extensión, Janina y Ludmila, y bueno, nos encontramos el próximo lunes. Listo, hasta el lunes. Gracias, Alba, un gusto.